días. Estamos en Langkawi y hoy empezamos el primer día. Vamos a hacer un tour en kayak por los mangrove. Estamos ahora mismo en la playa del hotel, no hay nadie, estamos completamente solos y la temperatura es ideal. Así que vamos hacia el tour. Bueno, estamos ya yendo para el tour de kayak. 30 minutillos hasta el sitio donde hemos quedado con el tour del kayak y os vamos enseñando. Venga. Hola a todos, y hemos llegado a Quilim Geoforest Park. y ya nos está esperando el guía que nos va a acompañar a hacer el tour. Hay dos opciones para hacer este tour, uno es ir en barco y el otro es ir en kayak. Hemos escogido la opción del kayak básicamente porque vas por dentro de los manglares, por lugares muy estrechos que el barco no pasa. Entonces hemos decidido que era la mejor opción y el precio es 300 ringgits, que son al cambio unos 60 euros dos personas. Bueno, ahora ya vamos para adentro, vamos a entrar dentro del parque y a ver qué tal el tour con kayak. La verdad es que hoy hace bastante calor, tenía que llover, pero el día se está aguantando. Ya sabéis que estamos en época de monzones y de golpe se puede volver todo negro y empezar a llover muchísimo. Esperemos que nos aguante el tour, que dura unos 4 o 5 horas. Hasta ahora. Ahora mismo vamos a la Bat Cave y luego al restaurante flotante, y este trayecto lo hacemos en barco. Luego a partir de allí empieza el kayak tour. Vamos. Primera parada, Cueva de Murciélagos. Ahora vamos a entrar y vamos a ver si podemos grabar algún murciélago. Entramos a la cueva. Aquí nuestro guía nos está contando que este pez va muy bien para la digestión, pero hay un problema, que te lo tienes que comer vivo. Y salimos de la cueva. Bueno, nos ha contado 1000 historias, nos han enseñado todos los murciélagos, no sé si se habrá visto muy bien en la GoPro, seguramente no. Nos ha contado sobre la historia de las estalactitas, toda la historia sobre el Quilim Geoforest Park, y ya os dejaremos su contacto en el vídeo, ya que es muy simpático y nos ha caído muy bien y explica perfecto, así que muy recomendado. Y ahora sí que sí, vamos al restaurante flotante donde vamos a encontrar los kayaks.
Bueno, ya estamos listos, ya tenemos el chaleco, ya lo tenemos todo y vamos a buscar el kayak. Ahora sí que sí, empieza la aventura. Ya estamos listos. Bueno, y ahora ya empezamos la ruta que solo los kayaks pueden ser, porque tenemos que pasar por debajo de las ramas. Somos demasiado altos. Oh, oh. Estamos de verdad en medio de los manglares, es impresionante. Wow. Qué tranquilidad. Y como estamos debajo de los manglares, está súper bien. Qué bonito. Yo creo que el tour en kayak es lo más acertado porque la verdad es que lo ves desde dentro, estás al lado, puedes tocarlo. Wow, impresionante. Andrew, ¿qué te está pareciendo? Brutal. Es la mejor idea, como has dicho, ir en kayak. Es que la verdad, ir en barco lo ves desde fuera, no entras dentro de los manglares y todo, y aquí es que estás dentro. Tenemos que esquivar las ramas, pasar por medio de las hojas, todo. Es que es impresionante, nos está encantando. Creo que con la cámara no se puede apreciar lo bonito que es, pero si venís a Langkawi o a algún sitio que hay manglares, por favor, visitarlos porque es muy relajante. El guía nos está contando que ahora es el mejor momento, ya que cuando es la época seca no puedes pasar con los kayaks en este sitio, ya que te quedas pegado y tienes que empujar los kayaks. Entonces ahora mismo en época de monzones es el mejor momento para disfrutarlo. Tengo que decir que estamos en COVID y no hay nadie, somos el único grupo que estamos haciendo kayak y se escucha una naturaleza, una tranquilidad. Ya lo he dicho mucho, pero es que es impresionante. Ahora mismo si ponemos el remo en el agua, no cubre todo el remo. Entonces no hay mucha agua, se puede ver que no hay mucha agua, pero la suficiente para desplazarnos con el kayak. Ahora dejamos atrás los manglares y vamos a cruzar el río. Y vamos a entrar en otros manglares, creo. Pero la anchura de este río es bastante grande. Vamos a ver cómo se nos da esto. Bueno, y dejo de remar porque si no Andreu está remando solo. Sí, ya tocaría un poco. Acumulan la sal sobrante en una sola hoja en cada una de las ramas y Andreu estaba probando si sabía a sal o no.
Bueno, ya estamos volviendo a cruzar y ir al punto de inicio. Justo aquí ya es Tailandia. Ahora estamos en Malasia y justo ahí es Tailandia. Así que estamos súper cerca, ya lo vamos a ver en otro vídeo, pero estamos muy cerquita de Tailandia. Bueno, y con estas vistas espectaculares nos despedimos aquí. Ha sido una experiencia 10, la recomendamos 100%. Es muy bonito ver los mangroves desde el kayak, se está muy tranquilo y con estas vistas que tenemos detrás nos despedimos de este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal, darle like y como siempre, nos vemos la semana que viene. Adiós.